conocidas. Me da mucho gusto. Ahorita, quizá al final, las presentemos, porque qué gozo nos sentimos cuando alguien nos está visitando. Nos encanta que se gocen con nosotros. Pues bueno, hermanas, ¿se fijaron en el Salmo 51? Este salmo, ¿qué nos indica? ¿Qué está indicando David aquí? Una vida, ¿sí? Pero está reflejando una vida ¿de qué? De arrepentimiento, ¿verdad? Y precisamente es el tema que yo hoy les traigo. Ese es el tema que me tocó hoy en este año traerles, el arrepentimiento. Quiero empezar con una pregunta que a mí me puso mucho a meditar en mi vida, estudiando lo que es el verdadero arrepentimiento, porque ese va a ser el tema, el verdadero arrepentimiento. Y una pregunta que yo me hice cuando estaba aquí estudiando en este libro, en este estudio, lo que me pregunté yo, ¿cómo se refleja un hijo de Dios cuando dice que ha venido al arrepentimiento al Señor? ¿Cómo me reflejo yo? Y luego dice esta pregunta, ¿soy yo verdaderamente una hija de Dios? Qué interesante, ¿verdad? ¿Usted se ha preguntado una vez eso? ¿Soy yo verdaderamente una hija de Dios? Pues bueno, hermanas, aquí, en este tema que les traigo y pidiendo la dirección del Espíritu Santo, hermanas, vamos a entender un poquito de esto. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Y que Dios toque nuestros corazones, hermanas, porque el arrepentimiento viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Qué interesante. Pero vamos a Dios en oración, hermanas, para iniciar con este estudio. Y vamos a leer nada más un versículo en 2 de Corintios 7:10. No vamos a estar desglosando este versículo, pero ahorita van a ver el porqué. Pero primero vamos en oración. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, alabado y bendito sea tu santo nombre. Oh Padre, venimos ante ti, Señor, pidiéndote perdón primeramente, Señor, por nuestras faltas. Perdona nuestras iniquidades. Perdónanos, Señor, porque sé que día con día, Señor, nosotros necesitamos, Señor, de tu perdón, Padre, porque somos gente pecadora, somos humanos pecadores. Padre, en esta tarde me vengo a poner bajo tu misericordia, Señor, pidiéndote tu dirección, pidiendo, Señor, que, Padre, quites de mí todo lo que hay en este corazón humano y que tu Espíritu Santo sea el que fluya. Quita palabra de mi boca, Señor, que no es para edificar, y pon tu palabra, que esa es la que edifica, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por mis hermanas, bendícelas y toca sus corazones conforme, Padre Celestial, conforme en la necesidad en cada una de ellas, así como en mi Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que les traigo es el verdadero arrepentimiento. Y viendo yo, ¿verdad? Y preguntándome también nuevamente, ¿por qué es tan importante el tema del arrepentimiento? En aquellos oyentes que cuando ya ven que cuando hay una predicación normalmente se predica, ¿verdad? También, aunque a veces no se menciona el arrepentimiento, pero si se fija en un estudio, en un sermón, a veces en un devocional, ahí sale a relucir el arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Hermanas, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si recuerdan en Juan, no lo busquen, 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es de que el arrepentimiento, hermanas, es muy importante que conozcamos un verdadero arrepentimiento porque es necesario, ¿para qué? Para que el Señor limpie nuestros pecados. El arrepentimiento, hermanas, como lo vemos aquí en las Escrituras,
también vemos que es un medio muy esencial para recibir el perdón de Dios, restaurar la comunión con Él. Este elemento, hermanas, es un elemento para la fe y la salvación. Porque les dije, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay una reconciliación con el Señor. Sin arrepentimiento, hermanas, se va a ir al infierno. Esa es la palabra. No le vamos a poner moñitos, no. Al infierno, al lago de fuego, como nos representa la palabra de Dios. Miren, vamos a ver 3 puntos hablando sobre el arrepentimiento. Los 3 puntos, vamos a ver el verdadero arrepentimiento, el falso arrepentimiento y el arrepentimiento que es para vida. ¿Pero qué significa esto? Precisamente, hermanas, vamos a ver, y con las preguntas que yo me hice y que se les hice a ustedes, ¿verdad? Quizá que vamos nosotros a responder estas preguntas. ¿Soy yo una verdadera hija de Dios? Eso usted téngalo en mente. ¿Soy una hija de Dios? Miren, otra pregunta para que mediten. ¿Un hijo de Dios sigue pecando? ¿Un hijo de Dios sigue pecando? Unas dicen que no, otras que sí. Un hijo de Dios sigue pecando, hermanas. Por eso, una vida de un creyente, ¿su vida qué es? Una vida de arrepentimiento. Porque estamos en una naturaleza pecaminosa, que constantemente estamos pecando, ¿verdad que sí? Así es de que el arrepentimiento, nosotros, hermanas, como hijas de Dios, si nos consideramos hijas de Dios, nosotros seguimos pecando, pero dice el Señor, abogado tenemos para con el Padre, que es, ¿quién? Cristo Jesús, y eso es lo maravilloso, que tenemos a ese abogado que intercede por nosotros. Miren, vamos ahorita, primeramente, a leer 2 Corintios 7:10. ¿Qué nos dice? 2 Corintios 110. 2 Corintios 7:10, no 110. En esta porción, hermanas, y yendo un poquito al contexto, Pablo, como fundador de la iglesia en Corinto, Pablo estableció una iglesia, se retiró de ella, y cuando Pablo se fue, por rumores que vinieron de él, entre ellos estuvo Timoteo, vinieron y le dijeron que la iglesia de Corinto andaba un poquito mal, a lo mejor pudiéramos ser un poquito mal, que había pleitos entre ellos y que habían entrado falsos profetas, falsos apóstoles o falsos maestros que estaban desviándoles de la doctrina que Pablo les estaba enseñando. Esto lo que hacían y les decían, desistan de la doctrina que les está enseñando Pablo. Vuélvanse de esa doctrina, queriéndoles imponer una doctrina que era de ellos. Pero dice que Pablo manda una carta a Tito y luego después cuando se encuentran nuevamente Tito y Pablo, Tito le trae muy buenas noticias a Pablo, diciéndoles que había todavía en la iglesia de Corinto gente que de verdad se había arrepentido. Y cuando llega la porción del 7, vemos cómo escribe esta porción Pablo y habla les escribe unas palabras de regocijo por ese arrepentimiento genuino que ellos habían tenido. Y cuando, miren, en el 9 dice Pablo, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Pero el 10 es en el que nos enfoquemos un poquito. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí Pablo, hermanas, nos está poniendo
como quien dice, ya un panorama de qué es un arrepentimiento verdadero, a dónde nos conduce y qué es un arrepentimiento falso y a dónde conduce. Y un arrepentimiento de salvación. En esta porción vemos cómo Pablo está describiendo ello. Y con esto, como les dije, que íbamos a ver 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es el arrepentimiento falso. ¿Qué es el arrepentimiento falso? El arrepentimiento falso, o lo podemos primero exponer, ¿verdad? Al falso de arrepentimiento se le llama atrición o espurio, que cae en remordimiento. Y significa, miren, inquietud, pesar interno que queda después de realizar una mala acción. Es una emoción interna de culpa, de pesar por las consecuencias de su pecado. Es el orgullo herido por haber sido sorprendido en un pecado y no haber podido satisfacer sus deseos carnales. Qué interesante este tipo de arrepentimiento falso, ¿verdad? Y miren, un ejemplo que tenemos aquí en la Biblia de un arrepentimiento que demostró un arrepentimiento falso está en Mateos 27, 3, 5. Y la que está familiarizada sabe de quién estoy hablando. ¿Sí? ¿O no? De Judas. ¿Quién fue Judas? Judas, hermanas, fue el que vendió a Cristo, muy bien, por 30 monedas. Y miren lo que dice aquí en en Mateo 27, 3, 5. Dice, entonces Judas, después de que ya había entregado al Señor Jesucristo, dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, fíjense, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, y fíjense en esta palabra, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue. ¿Y qué hizo Judas? Se ahorcó. Aquí Judas muestra muy claro su arrepentimiento falso. Este arrepentimiento de atrición, o espurio, como lo llaman. ¿Él qué sintió? Sí, dice que un arrepentimiento, pero este arrepentimiento, hermanas, no fue un arrepentimiento sincero, porque vimos en el pecado que nuevamente cayó, ¿de qué? De suicidarse, de quitarse la vida. Es un pecado, ¿verdad? El quitarnos la vida, porque la vida, ¿a quién le pertenece? Dios no la da y Dios no la quita. Así es de que él pecó porque no pudo satisfacer esos deseos carnales por su mala acción que él tuvo. Esa mala acción, ¿a qué lo llevó a él? Precisamente a entrar en una desesperación, en una lástima por él mismo, en una depresión que llegó al grado de quitarse la vida. Esa depresión que muchas veces tiene una persona, hermanas, cuando hace un pecado y que se siente tan culpable, pero hermanas, en vez de recurrir a Dios, pedirle perdón, ¿qué hace? Busca, ¿qué? Como dicen, salirse por la tangente, la puerta falsa, y es ir y quitarse la vida. ¿Cuántos no vemos que la gente se suicida? Por eso, ¿verdad? Así es de que tenemos en una demostración muy clara de cómo es un arrepentimiento falso. Otra la pudiéramos ver en Primera de Samuel 15:24. Estamos hablando de quién, de Saúl. Saúl, ¿se recuerda quién era Saúl? ¿O ya no se acuerda quién era Saúl? Saúl fue el primer rey en Israel. Dios lo puso como rey. Pero Saúl, hermanas, cometió un muy grave pecado. Porque cuando viene Samuel y le dice, el Señor me ha dicho que te ponga como rey. Pero miren lo que dice el versículo 1:3.
perdón, en el 15, sí, en el 15, del 1 al 3, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Este fue uno que se opuso al pueblo de Israel, que no lo dejaba pasar. Y destruye, dice Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Este es el mandato que le está dando Dios a Saúl. Dice, mata, en el 3, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, a las vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué le estaba mandando el Señor a Saúl? Que destruyera todo, ¿verdad? Lo del pueblo de Amalek, porque fue un pueblo que estorbó a su pueblo cuando salió de Egipto. Y pero, ¿qué viene y hace Saúl? Si sigue leyendo, no los vamos a leer todos por falta de tiempo, pero si sigue leyendo, sí, dice que Saúl, ¿verdad? Fue, vénganse que vamos y que vamos a destruir a los de Amalek, y ahí van. No todo el pueblo, ¿verdad? A los que estaban con él. Pero dice que cuando él fue, dice que él, viéndolo mejor, no lo destruyó. Aún ni siquiera al rey, ni siquiera, porque dice que ¿qué? Miren, dice, déjenme, les leo aquí, en el 19, dice, no, perdón, en el 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció a Dios, pero quiso justificar su pecado, diciendo que el pueblo, ahora, después si vemos más adelante, dice, es que yo agarré lo mejor para darle sacrificio al Señor, holocaustos al Señor. Por eso viene y le dice Samuel en el 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Estas palabras le dice Samuel. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? El Señor no se complace con eso. El Señor se complace con un corazón obediente. Y tú has desobedecido a Él. Pero lo que más me impactó cuando leí esta porción, sí nos dice, le dan el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Él dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí. Ahí está la palabra. Porque temí, ¿a quién? Al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl se dio cuenta que estaba pecando, ¿verdad? Que pecó por desobedecer a Dios. Pero hay una cosa que vemos aquí de Saúl, que no se preocupó por desobedecer a Dios, por pecar contra él, sino se preocupó más su orgullo, su reputación. Miren lo que dice el 30. Y él dijo, hablando de Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de Dios, dice, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿A quién estaba poniendo primero? Estaba poniendo primero él, su reputación, su honra. ¿Después a quién? Al pueblo, porque quería quería que lo pusiera Samuel bien delante del pueblo. ¿Y después a quién? A Dios. Así no es exactamente. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos.
Muchas veces, en vez de venir en arrepentimiento al Señor, ¿qué es lo que hacemos? Primero buscamos, nos enorgullecemos, nuestro orgullo no nos deja humillarnos y queremos justificar el pecado. ¿Cómo es que justificamos el pecado? El pecado siempre, hermanas, lo estamos justificando. Miren, hay una palabra que yo siempre traigo en mi mente, ¿verdad? Y siempre la escucho y la he escuchado de varias personas. Bueno, es que todas pecamos. Bueno, es que todas tenemos una debilidad. Bueno, es que si yo caí en ese pecado, bueno, soy la carne. El Señor así me hizo. Sí, hermanas. Y sí caemos en el pecado, y yo no estoy libre de pecado. Yo les pudiera decir a lo mejor que soy la más pecadora de las que estamos ahorita sentadas aquí. Pero Dios me ha dado una convicción de que cuando yo peco, hermanas, estoy como David. Y yo estaba compartiendo, ¿verdad?, con una hermana de que yo me aprendí este salmo, pero no lo aprendí nada más por aprendérmelo, porque el Señor me llevó a una condición en la que vine y me humillé ante Él, reconociendo mi pecado, mi dolor que David estaba sintiendo en este salmo por haber ofendido a Dios. Así es de que vimos en estos dos personajes, y les pudiera decir más, pero no tenemos el tiempo, pero nos muestran que hubo un arrepentimiento, ¿qué? Un arrepentimiento falso. Un arrepentimiento, hermanas, de atracción. ¿De qué significa? Solamente de remordimiento. No hubo un verdadero arrepentimiento, porque ellos se preocuparon más por ellos que por el dolor que causa Jehová cuando nosotros le fallamos. Así es de que, hermanas, tenemos estos dos, ¿verdad?, en estos dos personajes aquí. Ahora, viendo, ¿verdad?, cómo se ve un arrepentimiento falso, hermanas, lo pudiéramos poner solamente como apariencias. ¿Se acuerdan del fariseo en Lucas 18, 9, 12? Cuando estaba el fariseo y el publicano. Y el fariseo dice que se levantaron los dos a orar. Y el fariseo, ¿qué decía? ¿Se acuerdan del fariseo? Oh, Señor, yo diezmo, yo hago esto y yo hago el otro. Y aún se comparó con el publicano. ¿Verdad? Se comparó con él, porque dijo, y aún ni siquiera soy como este, ¿verdad? Como diciendo, yo soy mucho mejor que este. Pero precisamente, este fariseo confiaba, hermanas, solamente en su justicia de obras, viviendo en apariencia. ¿Por qué? Porque su corazón estaba muy lejos de agradar a Dios. Cuando viene precisamente, ¿verdad?, el publicano, y si vemos en el siguiente, siguiendo leyendo, el publicano dice que decía, Señor, sé propicio a mí, que soy, ¿qué? Pecador. Que no siquiera soy digno, ¿verdad?, de recibir tu perdón, pudiéndole poner un poquito, ¿verdad? Y muchas veces, hermanas, nosotros vivimos esa vida como los fariseos. Una vida de apariencia. Es que yo voy a la iglesia todos los domingos. Es que yo sirvo en un comité, en un ministerio. Yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia siempre, ¿verdad? Y yo hago oración siempre. Y póngale ahí todo lo que en su momento usted hace como religiosidad. Pero ¿dónde está su corazón? ¿Dónde? ¿Por qué lo motiva a usted a servir a Dios? ¿De verdad un amor por Dios? ¿O solamente porque quiere ser alguien que la estén alabando, que le estén dando la gloria a usted, que la exalten en siempre? Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Dios quiere una vida de arrepentimiento. Precisamente, hermanas, entrando en el siguiente punto, vamos a ver el verdadero arrepentimiento.
¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Miren, el arrepentimiento primeramente significa, y esta palabra proviene del griego metanoia. Ojalá y la pronuncie bien, ¿verdad? Metanoia. ¿Qué significa? Contiene dos palabras. Meta, que es después. Nous, que es de mente. Que literalmente significa un cambio de mente o pensar diferente. Esta es la palabra de arrepentimiento. Ahora, los teólogos han puesto estas dos palabras, como vemos ahorita, la atrición y la contrición, de que el arrepentimiento verdadero, piadoso, genuino, se le llama contrición. Implica un profundo remordimiento por haber ofendido a Dios. Un profundo arrepentimiento por haber ofendido a Dios. Dice, confiesa su pecado, se avergüenza, se aleja, deja de vivir de una manera pecaminosa o determinada, refrenarse de cometer cierto pecado, generalmente acompañado de lamento, deseo de pedir perdón, pero el elemento clave es el cambio de vida y la actitud de su vida anterior. Este es el verdadero arrepentimiento de contrición, que se duele de su pecado. Miren, que cuando nosotros pecamos, o cuando el verdadero creyente, ¿verdad?, que se ha arrepentido, se duele más, no por él, sino su dolor está en que ofendió a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento, hermanas, aquí vemos que hay tres elementos que son muy esenciales. Y si no hay esos tres elementos en nosotros, no estamos en un verdadero arrepentimiento. Estos tres elementos están formados por el intelectual, que precisamente es pensamiento o mente o entendimiento. Y viene después el sentimiento, que es dolor, tristeza, odio, vergüenza por el pecado. Después vemos el volutivo o voluntad, que se refiere a un cambio de mente, un cambio de dirección, de darle la espalda al pecado. Hermanas, ¿cómo funcionan estos elementos en un arrepentimiento falso? Miren, el entendimiento que viene del intelectual dice que significa conocimiento del pecado, que es una mente renovada. La mente adquiere una forma de pensar que da la capacidad de dejar las antiguas y pecaminosas formas de pensar. Primero tiene que venir a usted el entendimiento, su pensamiento. ¿A qué? Cuando usted ha pecado, tiene que haber ese reconocimiento de que ha pecado. Después de que usted ya entendió, sigue el sentimiento, que es el dolor, la tristeza, esa profunda tristeza. Y después, y aún le podemos agregar ahí la vergüenza, porque el pecado avergüenza, ¿verdad que sí? ¿O a usted no le avergüenza el pecado? A mí me avergüenza, ¿verdad? Por eso cada rato voy y le pido perdón a Dios, ¿verdad? Porque el pecado me lleva a esa convicción de tristeza, de odio y de vergüenza. Ahora ahí entra el volutivo, el de la voluntad. Y si no está en estos otros dos, olvídase de que usted ha tenido un verdadero arrepentimiento. Porque el volutivo, el de voluntad, es ese cambio de mente. Es cambiar de vida. Es dar, como dicen, un giro que de 180 grados. De que si usted va por aquí, pero sabe que hay un peligro, ¿qué hace usted? ¿Verdad? Es como cuando vamos en el freeway que nos anuncian ahí, hay un accidente, peligro, todo. Usted sabe que a veces si se requiere va a tener que dar vuelta. ¿Por qué? Porque
Sabe que ahí hay un peligro, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que hacer. Allí entra su voluntad. El querer dejar de hacer mi voluntad y someterme a la voluntad de Dios. Así es de que estos tres elementos tienen que trabajar juntos. Y si vemos, por ejemplo, a Saúl, a Judas, quizá tenían el intelecto y el del sentimiento, pero no tuvieron el motivo de poder haber cambiado su vida. Buscaron la puerta falsa. Así es de que, hermanas, estos tres elementos tienen que estar en esta persona que está verdaderamente, que ha tenido un verdadero arrepentimiento genuino. Estos tres elementos reflejan a una persona que se arrepiente. Muestran a estas personas demuestran que han tenido un genuino y verdadero arrepentimiento. Miren, poniendo en contraste a Judas con este arrepentimiento de atrición, ¿quién se le viene a la mente? En un contraste, Pedro. Pedro, los dos fueron discípulos del Señor Jesús, apóstoles del Señor Jesús. Y estuvieron muy juntitos, ¿verdad? Andaban juntitos ahí, ¿verdad? Pero Pedro cometió también un pecado. Y bueno, yo digo un pecado, pero a lo mejor llevó también una vida de pecado, ¿verdad? Pero cuando Judas entrega al Señor Jesucristo, vienen y se lo llevan los soldados, dice que se dispersaron, ¿verdad? Todos los que con él estaban, que eran sus apóstoles. Y dicen que Pedro anduvo ahí rondando por donde estaba el Señor Jesús. Y que cuando, si recuerdan, ya anteriormente el Señor Jesús le había dicho, Pedro, Satanás me ha pedido que te zarandee, pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe. Y empieza a decirle al Señor, y luego dice Pedro, no, Señor, mira, ¿cómo voy a faltarte? Es más, yo daría la muerte por ti, yo no te abandonaría. Y empezó Pedro, ¿verdad? Y como lo pudiéramos hacer hoy en día, nosotras. Pero el momento de la verdad, de que cuando dicen que los soldados se llevaron al Señor Jesús, Pedro anduvo por ahí, y el Señor ya le había dicho, no pasará la noche, no pasará, canta el gallo 3 veces, ¿perdón? 3 veces me negarás antes de que cante el gallo. Esto le dijo. Dicen que Pedro iba y se ponía en un grupito. Cuando le apuntaba, tú anduviste con Jesús. No, espérame, que no sé qué. Va con otro grupito. Tú andabas, no, yo ni siquiera lo conozco. Y va con el otro, y igual. Dicen, ¿verdad? Los eruditos, que llegó al grado hasta maldecir. Decir malas palabras cuando lo estaban identificando con nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando el Señor Jesucristo lo llevaban, volteó y vio a Pedro, y Pedro se acordó, porque cantó el gallo, se acordó de lo que el Señor Jesucristo había dicho. ¿Y qué pasó con Pedro? Dice que lloró amargamente. Y vemos una vida que nos muestra aquí la palabra de Dios, que Pedro caminó en los caminos de Dios. ¿Quién fue el primero después de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, que empezó a predicar? Pedro. Y precisamente Pedro empezó con esta predicación del arrepentimiento. Y así anduvo predicando. Vemos la primera y la segunda carta de Pedro. Vemos una vida reflejada de un arrepentimiento genuino en Pedro. Porque él vino y se arrepintió y se humilló ante Dios. Y en vez de ir y quitarse la vida por su dolor, por su tristeza, vuelve a Dios en arrepentimiento, en un genuino arrepentimiento. Y podemos contrastar también a Saúl con David. A David, por eso quise que leyéramos este salmo, hermanas. No sé si usted ha meditado este salmo, pero en este salmo vemos a un David con un arrepentimiento de dolor.
Un arrepentimiento en el que él se dio cuenta de que lo que él había hecho había ofendido a Dios, su Rey, su Señor. Dice, miren, en el Salmo 51, si lo tienen ahí, empieza David así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Quién es el que está pidiendo o quién es el que pide misericordia? El que sabe que no merece nada. El que sabe que no. ¿Usted no le pide misericordia al Señor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque sabe que usted no merece nada. Y le está pidiendo su misericordia. Pero miren en estos versículos cómo David expresa que lo borre de sus pecados, que lo lave, que lo limpie. Pero empieza reconociendo primeramente este pecado. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí está reconociendo que le dé ese cambio, que le quite ese pecado. Y ahí es donde él dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Está haciendo una confesión de pecado. Y mi pecado que está siempre delante de mí, o sea, constantemente estoy pecando. Por eso le dice, límpiame de mi pecado. Y vuelve a reconocer con quién ha pecado, a quién ha faltado, a quién ha ofendido. Porque dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es lo que le dice David. Y le sigue pidiendo que lo limpie, que lo purifique. En el 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y si vemos, hermanas, y si vemos todo el Salmo, ¿cómo vemos a un David genuinamente con ese arrepentimiento? Y aún, miren, en el 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí. ¿Qué le está diciendo David? Cámbiame, para que yo ande en rectitud contigo. Eso es lo que le está pidiendo David. Y por eso se humilla y se da cuenta David en el 17 cuando dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito, la palabra contrito, precisamente es también arrepentido, afligido, apenado. Es un adjetivo que describe a una persona profundamente arrepentida por su pecado. Esta palabra viene también de contritus, que es aplastado, y también indica un sentimiento inmenso de pesar y remordimiento. Se asocia con un corazón quebrantado, de enmienda. Así era como se sentía David, con ese corazón aplastado por haber ofendido a Dios. No dijo, perdóname porque he pecado contra Betsabé. Perdóname porque he pecado con su esposo, porque tuvo relaciones con Betsabé. Y mandó matar a su esposo. ¿Por qué? Porque por ese pecado hubo consecuencias, ¿verdad que va? Y acuérdense que todo pecado también tiene sus consecuencias. Por eso David, miren, primero va y toma a Betsabé, después de que sabe que está embarazada, no haya ni qué hacer para que no se dieran cuenta de ese pecado. Y si usted ve la historia ahí en Samuel, usted se va a dar cuenta de lo que hizo David para que mataran al esposo de Betsabé. Pecado horrible. Pero vemos, y no nomás en el Salmo 51, vemos en más salmos cómo David expresaba su arrepentimiento hacia Dios. Y vemos contrastándolo con Saúl, ¿verdad? Con un arrepentimiento genuino. Miren, hermanas, un creyente que se arrepiente genuinamente, busca la santidad de Dios, huye del pecado, abandona un estilo de vida que ofende a Dios
Y miren, esto me llevó a un personaje que tenemos en Génesis, hablando de este arrepentimiento que es lo que menos quiere es ofender a Dios. Y si vamos a Génesis, vemos a quién, a José. José, ¿quién es José? Sí saben quién es José, ¿verdad? No tengo que decirles quién era José, o sí les tengo que decir. Bueno, José era el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, porque sus hermanos le tenían mucha envidia, ¿verdad? Y fueron y lo vendieron a quién, a los amalecitas. Pero los amalecitas fueron y lo vendieron con Potifar. ¿Y quién era Potifar? ¿Se acuerdan quién era Potifar? ¿Un oficial de quién? El oficial del rey de Egipto. Ese era, ¿verdad? Y si vemos en Génesis 39, miren, aquí no lo vamos a leer todo también por falta de tiempo, pero si usted empieza a leer, dice que llevando Potifar a José después de que lo compró, dice que lo llevó a su casa y luego le empezó a dar mucha confianza y todo, y llega al grado de que lo pone que como mayordomo de todo. Oh, todo lo que está aquí tú puedes disponer de todo. Pero Potifar le prohibió una cosa. ¿Sí saben cuál? A mi esposa no me la toques. Tú puedes disponer de todo lo que hay aquí, pero a mi esposa no me la toques. Ahora, si vemos en el capítulo, si vemos aquí en el capítulo, ¿dónde está? En el 9 dice, en el 8, perdón, no, en el 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, después de que ya José estaba ahí, era instalado, y que hubo una oportunidad en que estaban solos. Dice en el 8, y él no quiso, dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo. Esto es diciéndole la esposa de Potifar, de lo que hay en mi casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice, perdón, era hablando José, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Esto era lo que le estaba diciendo a esta mujer cuando esta mujer lo estaba acechando, pidiéndole que tuviera relaciones sexuales con ella. Pero José viene y le dice, oh no, ¿cómo? Si mi amo me ha puesto por todo, menos me ha prohibido que esté contigo, pero dicen que aprovechaba las oportunidades para acecharlo. Y llegó el tiempo en que dice que llegó y hasta le quitó la ropa, que después eso lo puso de evidencia para acusar a José, que supuestamente José era el que la quería violar. Pero dice José, ahí en el 9, por cuanto tú eres mujer, miren lo que dice José, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿De qué se dio cuenta José? De que iba a ofender ¿a quién? A Dios. Tenía una convicción, un arrepentimiento que lo llevó a ver que si pecaba iba a ofender a Dios. Hubiera sido muy fácil que él hubiera ido y verse metido, ¿verdad? Ahora es la palabra, o tener relaciones con esta mujer. Y al cabo, ¿quién se iba a dar cuenta? Pero su convicción de ofender a un Dios verdadero lo llevaba a buscar de llevar una vida de santidad, por no ofender al Señor. Y esto es lo que muchas veces nosotros deberíamos de hacer. Huye del pecado, nos dice la palabra de Dios, pero en vez de huir del pecado, ¿qué hacemos? Ay, ahí está, ¿verdad? Ahí está el pecado. Este fue un verdadero, hermanas, un arrepentimiento verdadero que vemos en José. En un verdadero arrepentimiento, hermanas, hay dolor, hay vergüenza, odio por el pecado, se humilla, y vive una vida sin hipocresía, que refleja frutos dignos de arrepentimiento.
Y esto lo escuchamos con quién, con Juan el Bautista, en Mateo 3:8, cuando dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Precisamente llevar una vida de santidad, una vida que le agrade a Dios, dejar mis deseos pecaminosos. ¿Por qué? Por obedecer los deseos del Señor. Esto es una vida que lleva frutos de arrepentimiento. Y vemos los frutos el fruto del arrepentimiento, vemos unos cuantos ahí en Gálatas 5:22, que tampoco vamos a ir. Y es muy interesante que el primero es que amor. ¿Por qué el amor? Porque de ahí radica todo. El Señor Jesucristo dijo que el primer y gran mandamiento, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque del amor que nosotros tengamos hacia Dios, eso nos va a ayudar a vivir una vida de santidad. Eso nos va a ir alejando del pecado, de dejar esos sentimientos, ¿verdad?, de pecaminosidad que cargamos, hermanas, los cargamos. No porque somos hijas de Dios no vamos a pecar. No, hermanas, creo que una hija de Dios, por eso les digo, tiene que llevar una vida de arrepentimiento y santificación. ¿Por qué? Porque peca todos los días. Pero pudiéramos decir, nuestro consuelo está en el Señor, nuestro refugio está en el Señor, de que Él nos perdona. Si cae el justo, ¿qué dice? El Señor lo levanta. El Señor lo levanta. Así es de que, hermanas, tengamos en cuenta esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Santiago en 1:22 dice, ser hacedores de la palabra y no solo oidores? Esto nos indica que todos los aspectos de su personalidad y estilo de vida deben caracterizarse por la sumisión de obedecer la voluntad de Dios. No solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Mismo Jesús en Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Por llevar una vida de desobediencia. Una vida que en donde quiero agradar mi carne, mis deseos, y no querer someterme a la voluntad de Dios. Eso es llevar frutos de arrepentimiento, llevar una vida de obediencia a Dios, que glorifique a Dios, que honre a Dios. Esa es la vida. Ahora, con esto vamos a entrar al tercer punto. Y miren, aquí vamos a ver el arrepentimiento para vida eterna. Y esto lo resumí muy, ¿verdad?, así porque pues sé que no hay mucho tiempo, pero dice, el arrepentimiento para vida eterna. Dice, es una gracia salvadora obrada en el corazón del pecador mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios, por lo cual, debido a la visión y conciencia no tan solo del peligro, sino de la suciedad y odiosidad de sus pecados, y al comprender la misericordia de Cristo hacia los penitentes, el pecador se conduele tanto por sus pecados y los odia a fin de abandonarlos todos, volviéndose a Dios, proponiéndose y esforzándose constantemente por andar con Cristo en una vida nueva de obediencia y de santidad. Así es de que el arrepentimiento de vida eterna, por eso quise que leyéramos esta porción de Corintios 7:10, porque aquí Pablo nos está dando ese reflejo de ese arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿qué dice? Si recuerdan, dice, porque la tristeza que es según de Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanas, es la gracia salvadora que obra en el corazón. Dios, hermanas, es el que produce en nosotros un verdadero arrepentimiento. Es solo por su gracia. Dice igual en el versículo, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es lo que produce, ¿verdad? Así es de que el arrepentimiento para vida, esa es la obra de Dios en el corazón de cada creyente.
Y cuando entra el Espíritu Santo, hermanas, porque cuando venimos y Dios nos lleva a ese arrepentimiento, ¿quién viene a morar en nosotros? El Espíritu Santo. Y es el que nos guía a llevar una vida que honre a Dios, a una vida en la que nos esforzamos por dejar esa vida que no agrada a Dios. Por eso, hermanas, es tan importante entender qué es el arrepentimiento verdadero, qué es el arrepentimiento falso y qué es el arrepentimiento para vida. Tenemos, hermanas, y así rapidito, ¿verdad?, para concluir, en Hechos 2:36-38, este es también, aquí es donde Pedro, ¿verdad?, hace su primer discurso, pero miren lo que dice Pedro en Hechos 2:36-38. Cuando estaba diciendo su primer discurso, Pedro les dice una palabra, ¿verdad? Les estaba predicando sobre lo del Señor, pero dice una palabra que hizo reflexionar a estos oyentes. Dice, en el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y miren el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros, ¿qué dice? Crucificasteis o matasteis, dice, ¿verdad?, otra versión, o mataste. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y miren lo que estos oyentes, al decirles esta palabra que Pedro les dijo, al oír esto, dice en el 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué nos dice esa palabra de qué haremos? Que entró en ellos un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento donde querían cambiar, porque al estar Pedro diciéndoles, ustedes mataron a Jesús, les entró en ellos dice aquí, ¿verdad?, una confusión, o sea, compugieron, que significa algo que traspasa, algo que atraviesa. Pudiéramos decir a lo mejor como una espada, ¿verdad?, que atraviesa el corazón y que me imagino un dolor, ¿no? Un dolor profundo. Sintieron esa congoja y por eso hicieron esta pregunta, ¿qué haremos? Ellos querían, ¿verdad?, saber qué hacer para tener ese cambio en su corazón. Y Pedro les dijo en el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, ¿para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que les dijo Pedro. Hermanas, no sé qué arrepentimiento, en qué nivel de arrepentimiento está usted. Pero cuando usted, hermana, se predica el Evangelio y se da cuenta que por usted murió el Señor Jesucristo, hermanas, eso le debe de causar este dolor, este compungimiento como le causó a estos oyentes. Por eso es tan importante, hermanas, entender el sacrificio que hizo el Señor por nosotros en morir en esa cruz, por un pecador como usted, como yo, sin haberlo merecido. Pero hay una solución, como dicen ellos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos si hemos estado en esta vida de pecado, ¿verdad? En una vida creyendo que, miren, tenemos la mentalidad de que por el hecho de que, un día levanté la mano, un día hice una oración de fe, es que fulana me guió y ahí me guió para que yo dijera unas palabras donde yo mostraba un arrepentimiento. No, hermanas, no, eso no es venir en arrepentimiento. Venir en el arrepentimiento, hermanas, hacia Dios, es tener ese
corazón contrito y humillado delante de Dios, porque a un corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No desprecia a Dios. Tiene que tener ese corazón humillado, venir ante el Señor y reconocer su pecado, reconocer que le ha fallado, que le duela su pecado, que se avergüence, pero no por usted, por el qué dirán, porque cómo me va a ver la hermana, o pensando en los demás, pensando en usted mismo, en su orgullo. No, piense que ofende a Dios. Su pecado ofende a Dios, y eso es lo que lo separa de Dios. Así es de que, hermanas, que el Señor nos traiga esa convicción, ¿verdad? De que si estamos en un arrepentimiento verdadero o en un arrepentimiento genuino, o si hemos tenido ese arrepentimiento para vida eterna. Así es de que, hermanas, este es el mensaje que Dios en esta noche ha traído para todas nosotras, me incluyo yo, ¿verdad? Porque creo que es un tema en el que es muy profundo, hermanas, muy profundo, pero yo sé que ya les dio sueño, así es de que pues le vamos a cortar, si hay otra oportunidad y tenemos más tiempo. Pero hermanas, una vida de arrepentimiento, hermanas, no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Amén. Amén. Hermanas, les dejé ahí un papelito, precisamente.